Era una tarde soleada de primavera, cuando Canelo caminaba por una de las calles más transitadas del centro de la ciudad. Regresando de una sesión fotográfica para una revista deportiva, a pesar de llevar gafas de sol y una gorra, varias personas lo habían reconocido y le habían pedido autógrafos, cosa que él siempre hacía con gusto. Estaba disfrutando de la energía vibrante de la ciudad, cuando algo inusual captó su atención entre la multitud de adultos apurados y vendedores ambulantes. Una niña pequeña se acercaba directamente hacia él. No podía tener más de 7 años, con cabello castaño recogido en 2 coletas despeinadas y vestida con ropa simple pero limpia. Lo que más llamó la atención de Canelo no fue su apariencia, sino su expresión. Había una seriedad y determinación en sus ojos que era completamente inusual para alguien de su edad. La niña se detuvo directamente frente a él sin la timidez típica que la mayoría de los niños mostraban cuando se encontraban con una celebridad. En cambio, lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo detenerse completamente. Las personas que caminaban cerca también comenzaron a notar la escena, creando un pequeño círculo de curiosos alrededor de ellos. «Señor Canelo», dijo la niña con una voz clara y segura, «¿puedo preguntarle algo importante?» Canelo se agachó para estar a su altura, intrigado por la formalidad y seriedad de la pequeña. «Por supuesto, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Esperanza», respondió la niña. Y luego hizo una pausa que parecía tener el peso de años de reflexión. Quería preguntarle, ¿usted cree que una persona puede ser fuerte aunque nunca haya ganado una pelea? La pregunta tomó a Canelo completamente. Pues, no era el tipo de pregunta que esperaba de una niña de 7 años, y la manera en que la había formulado con una profundidad filosófica o genuina lo dejó momentáneamente sin palabras. Las personas que habían comenzado a reunirse alrededor también se quedaron en silencio, sensing que estaban presenciando algo especial. «¿Por qué me preguntas eso, Esperanza?», respondió Canelo cuidadosamente, dándose cuenta de que esta conversación iba a ser mucho más profunda de lo que había anticipado. Ana Esperanza miró hacia abajo por un momento, como si estuviera organizando pensamientos complejos, y luego volvió a mirarlo directamente. «Porque yo nunca he ganado una pelea, pero todos los días tengo que ser fuerte. Mi mamá y mi papá murieron en un accidente hace 2 años. Y ahora vivo en el orfanato San José. Cada día es como una pelea, para no llorar mucho, pelea para ayudar a los niños más pequeños cuando tienen pesadillas, pelea para estudiar aunque a veces no tengo dónde hacer las tareas, pero nunca gano realmente, porque al final del día sigo siendo huérfana». Un silencio absoluto cayó sobre toda la calle. Las personas que habían estado caminando apresuradamente se habían detenido completamente, y algunos tenían lágrimas en los ojos. Canelo sintió como si hubiera recibido un golpe directo al corazón, pero no de dolor físico, sino de una comprensión emocional tan profunda que lo dejó sin respiración. «Pero entonces pensé», continuó Esperanza, con una sabiduría que desafiaba su edad, «que tal vez la fortaleza verdadera no es sobre ganar peleas, tal vez es sobre seguir levantándose cada día, aunque sepas que mañana va a ser igual de difícil. Tal vez es sobre cuidar a otros aunque nadie te cuida a ti». Canelo no pudo contener las lágrimas que comenzaron a formarse en sus ojos. En toda su carrera, había escuchado miles de discursos motivacionales, había leído libros sobre fortaleza mental, había trabajado con psicólogos deportivos para desarrollar resistencia mental, pero aquí estaba una niña de 7 años que acababa de darle la definición más profunda y honesta de fortaleza verdadera que había escuchado en su vida. «Esperanza», logró decir finalmente, su voz temblorosa por la emoción, «acabas de enseñarme algo que ningún entrenador, ningún libro, ninguna experiencia me había enseñado antes». La niña inclinó su cabeza, curiosa. «¿Qué le enseñé?» «Me enseñaste que yo he estado pensando sobre la fortaleza de manera equivocada toda mi vida», respondió Canelo. «He estado midiendo la fortaleza por victorias y títulos, pero la fortaleza real es exactamente lo que tú describes. Es levantarse cuando todo está en tu contra, es cuidar a otros cuando nadie te cuida a ti, es encontrar esperanza cuando parece que no hay razón para tenerla». Las personas que habían estado escuchando comenzaron a limpiarse los ojos disimuladamente. Algunos habían comenzado a grabar con sus teléfonos, pero la mayoría simplemente estaba absorbiendo la profundidad de esta conversación extraordinaria entre un campeón mundial y una niña huérfana. «¿Puedo conocer el orfanato donde vives?», preguntó Canelo. «Me gustaría conocer a los otros niños sobre los que me hablaste, los que cuidas cuando tienen pesadillas». Esperanza sonrió por primera vez desde que se había acercado a él. La transformación fue notable. A pesar de toda la sabiduría y seriedad que había mostrado, seguía siendo una niña de 7 años, y su sonrisa iluminó todo su rostro. «¿De verdad quiere conocer mi hogar?», preguntó con una mezcla de esperanza y incredulidad. «Más que nada en el mundo», respondió Canelo honestamente. «En el orfanato San José estaba ubicado en un edificio viejo pero bien mantenido,
en una parte modesta de la ciudad. Cuando Canelo llegó al día siguiente acompañado por Esperanza, fue recibido por la hermana Carmen, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a cuidar niños abandonados. Esperanza nos habló de su conversación con usted, explicó la hermana Carmen mientras caminaban por los pasillos del orfanato. Pero debo decirle que lo que usted experimentó ayer es algo que nosotros vivimos todos los días. Esperanza tiene un don especial para ver las cosas de manera diferente, para encontrar significado profundo en situaciones que la mayoría de las personas considerarían simplemente tristes. Mientras recorrían el orfanato, Canelo pudo observar a Esperanza en su ambiente natural. Lo que vio lo asombró aún más. A pesar de ser una de las niñas más pequeñas, claramente servía como una figura materna para muchos de los otros niños. Ayudaba a los más pequeños con sus tareas, consolaba a aquellos que lloraban por sus padres perdidos, y mediaba en disputas con una paciencia y sabiduría que rivalizaba con la de adultos experimentados. Esperanza llegó aquí completamente destrozada, explicó la hermana Carmen mientras observaban a la niña ayudar a un niño de 5 años con un rompecabezas. Durante los primeros meses, apenas hablaba, pero gradualmente comenzó a salir de su dolor, no enfocándose en ella misma, sino en ayudar a otros niños que estaban pasando por lo mismo que ella había pasado. Durante el almuerzo, Canelo se sentó con todos los niños y observó las dinámicas del grupo. Era evidente que Esperanza era respetada y querida por todos, pero no de la manera en que un líder típico sería respetado. En cambio, era como si fuera una fuente de calma y sabiduría a la que todos los demás recurrían naturalmente. A uno de los momentos más conmovedores llegó cuando un niño de 6 años llamado Alejandro comenzó a llorar, porque había tenido una pesadilla la noche anterior sobre sus padres. Esperanza inmediatamente se levantó de su asiento y se sentó junto a él. Alejandro le dijo suavemente: ¿Sabes qué creo sobre las pesadillas? El niño negó con la cabeza, sus lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Creo que las pesadillas son la manera en que nuestro corazón nos dice que todavía amamos a las personas que perdimos, explicó Esperanza. Duele porque el amor es real y eso es algo hermoso, no algo de lo que tengamos que tener miedo. Alejandro dejó de llorar y miró a Esperanza con fascinación. ¿De verdad crees eso? Lo sé, respondió Esperanza con total convicción. Why, también sé que tus papás te aman tanto que ese amor se quedó aquí contigo, y nadie puede quitártelo nunca. Canelo observó esta interacción con asombro. Aquí estaba una niña de 7 años proporcionando terapia emocional a otro niño, con una habilidad y comprensión que rivalizaba con profesionales entrenados. Después del almuerzo, Canelo tuvo una conversación privada con la hermana Carmen sobre las necesidades del orfanato. Aprendió que, aunque el lugar estaba bien administrado con mucho amor, luchaba constantemente con limitaciones de recursos. Los niños recibían educación básica, pero no había fondos para programas extracurriculares, terapia psicológica profesional o preparación para la vida después del orfanato. ¿Qué planes tienen para Esperanza cuando sea mayor? Preguntó Canelo. La hermana Carmen suspiró. Esperanza es extraordinariamente inteligente y madura, pero como todos nuestros niños probablemente tendrá que comenzar a trabajar a los 16 años para mantenerse. Es la realidad para la mayoría de nuestros graduados. ¿Y si esa no fuera la realidad?, preguntó Canelo. ¿Y si hubiera otra manera? Esa noche, Canelo no pudo dormir. Seguía pensando en las palabras de Esperanza, en su definición de fortaleza verdadera, y en todos los otros niños del orfanato que estaban enfrentando desafíos similares con tanto coraje y dignidad. Al día siguiente, regresó al orfanato con una propuesta que cambiaría todo. Se reunió con la hermana Carmen, el consejo de administración del orfanato, y algunos de los niños mayores, incluyendo a Esperanza. He estado pensando en lo que me dijiste ayer, Esperanza, comenzó Canelo, sobre cómo la fortaleza real es levantarse cada día y cuidar a otros incluso cuando nadie te cuida a ti. Me hiciste darme cuenta de que he tenido mucha suerte en mi vida, y que esa suerte viene con la responsabilidad de ayudar a personas como ustedes, que demuestran verdadera fortaleza todos los días. Hizo una pausa, mirando a cada niño presente. Quiero establecer un programa completo que no solo mantenga este orfanato funcionando, sino que lo transforme en algo especial. Quiero contratar psicólogos para ayudar a los niños a procesar su dolor, tutores para asegurar que cada niño reciba educación excelente, programas de arte y deportes, y más importante, un programa que prepare a cada uno de ustedes para universidades o carreras técnicas. Los ojos de la hermana Carmen se llenaron de lágrimas. Señor Canelo, eso sería Espere, la interrumpió gentilmente. También quiero que Esperanza sea la embajadora oficial del programa. Su sabiduría y perspectiva son exactamente lo que otros niños en situaciones similares necesitan escuchar. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Qué significa ser embajadora? Significa que quiero que compartas tu historia y tu sabiduría con otros niños alrededor del mundo que están
Pasando por situaciones difíciles, explicó Canelo. Significa que quiero que la definición de fortaleza que me diste llegue a todos los que necesitan escucharla. Durante los meses siguientes, la transformación del orfanato San José fue notable. Canelo no solo había proporcionado financiamiento, sino que había reclutado profesionales voluntarios, había establecido partnerships con escuelas locales y había creado programas que abordaban tanto las necesidades emocionales como educativas de los niños. Pero el cambio más significativo había sido en cómo los niños se veían a sí mismos. Inspirados por las palabras de esperanza y el apoyo de Canelo, habían comenzado a entender que ser huérfano no los definía como víctimas, sino como sobrevivientes con fortalezas únicas. Había comenzado a dar charlas en otros orfanatos, escuelas y centros comunitarios. Su mensaje era simple pero profundo, que la fortaleza verdadera no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez que caes, y que cuidar a otros es una de las formas más poderosas de sanarse a uno mismo. De sus charlas más impactantes había sido en una escuela para niños de familias acomodadas. Muchos de estos niños luchaban con depresión, ansiedad y una sensación de falta de propósito. A pesar de tener todas las ventajas materiales, yo solía pensar que mi vida era difícil porque no tenía padres. Había dicho Esperanza a una audiencia de adolescentes privilegiados, pero luego me di cuenta de que todos tenemos diferentes tipos de orfandad. Algunos somos huérfanos de padres, otros son huérfanos de propósito, otros son huérfanos de conexión real con otras personas. La sala había quedado completamente satancy. La pregunta no es qué tipo de orfandad tienes, había continuado, sino qué vas a hacer para cuidar a otros huérfanos como tú. Este discurso se había vuelto viral cuando un estudiante lo había grabado y compartido en redes sociales. El video había recibido millones de visualizaciones y de repente, Esperanza se había convertido en una voz global para niños que enfrentaban adversidades en medios internacionales. Habían comenzado a contactar para entrevistas. Pero Esperanza y Canelo habían sido cuidadosos de mantener el enfoque en el mensaje más que en la fama. Cada aparición mediática era una oportunidad para destacar las necesidades de niños vulnerables y para compartir la perspectiva única de Esperanza sobre resiliencia y fortaleza. Durante una entrevista particularmente memorable en un programa de noticias nacional, el entrevistador había preguntado a Esperanza qué consejo tenía para adultos que se sentían abrumados por los problemas del mundo. Los adultos a veces piensan que tienen que resolver problemas grandes. Había respondido Esperanza con la misma seriedad que había mostrado en su primer encuentro con Canelo. Pero yo aprendí que si cada persona cuida bien a una sola persona, todos los problemas grandes se resuelven solos. El entrevistador había quedado visiblemente emocionado. ¿Y cómo aprendiste eso a los 7 años? Porque cuando no tienes nada aprendes que lo único que realmente importa es cómo tratamos a otras personas. Había respondido simplemente en el impacto de las palabras de Esperanza. Había sido extraordinario. Escuelas alrededor del mundo habían comenzado a incorporar sus conceptos sobre fortaleza y cuidado mutuo en sus currículos. Organizaciones benéficas habían adoptado su filosofía de que cuidar a otros es la forma más poderosa de sanarse a uno mismo. Pero tal vez lo más importante era cómo había cambiado la perspectiva del propio Canelo. Había comenzado cada pelea con una dedicatoria a todos los niños que demuestran verdadera fortaleza cada día, y había establecido programas similares al del Orfanato San José en múltiples países. Esperanza me enseñó que toda mi carrera había estado al revés. Había explicado durante una conferencia de prensa antes de una pelea importante. Yo pensaba que la meta era ganar peleas para mostrar fortaleza, pero ella me enseñó que la meta es usar cualquier fortaleza que tengas para ayudar a otros a encontrar la suya. 3 años después de su primer encuentro, Esperanza había crecido físicamente, pero su sabiduría y compasión solo se habían profundizado. Ahora de 10 años, había ayudado a establecer programas en docenas de orfanatos, había hablado en conferencias internacionales sobre derechos infantiles, y había inspirado a miles de personas a redefinir su comprensión de fortaleza y éxito durante una ceremonia especial en el orfanato San José para celebrar el 3er aniversario de su encuentro. Esperanza había reflexionado sobre el viaje extraordinario que habían compartido. Cuando me acerqué a Canelo ese día, había dicho frente a una audiencia que incluía niños del orfanato, benefactores y medios internacionales, no sabía que estaba haciendo una pregunta que cambiaría mi vida también. Pensé solo. Quería entender si él creía que yo era fuerte, pero aprendí que cuando compartes tu verdad con alguien que está listo para escucharla, ambos se transforman. Canelo, sentado en primera fila, había sonreído con lágrimas en los ojos. Esperanza me enseñó que los campeones verdaderos no son los que ganan peleas, había respondido. Son los que ayudan a otros a descubrir que ya son más fuertes de lo que jamás imaginaron. Y así, lo que había comenzado como una pregunta simple de una niña huérfana en una calle transitada,
se había convertido en un movimiento global que redefinía conceptos fundamentales sobre fortaleza, éxito y propósito, demostrando que la sabiduría más profunda a menudo viene de aquellos que han enfrentado las mayores adversidades con el mayor coraje. En los años que siguieron al tercer aniversario trajeron desarrollos que nadie podría haber anticipado. Esperanza, ahora de 13 años, había evolucionado de ser una niña con sabiduría extraordinaria a convertirse en una verdadera líder global en temas de bienestar infantil y resiliencia humana. Pero con este crecimiento también llegaron desafíos complejos que pondrían a prueba tanto su sabiduría como su carácter. Durante una conferencia internacional sobre derechos infantiles en Ginebra, Esperanza había conocido a otros jóvenes, líderes de todo el mundo que habían superado adversidades similares. Uno de ellos era un joven de 15 años llamado Amara, de Sudán del Sur, que había sido niño soldado antes de escapar y convertirse en activista por la paz. Cuando te escuché hablar sobre la fortaleza verdadera, le había dicho Amara, Esperanza durante una pausa en la conferencia, me hiciste darme cuenta de que yo había estado confundiendo supervivencia con fortaleza. Sobreviví a la guerra, pero no había aprendido a vivir en paz. Esta conversación había planteado una nueva pregunta profunda para Esperanza. ¿Cómo ayudar a personas que habían aprendido a ser fuertes en circunstancias extremas, a encontrar propósito y paz en circunstancias normales? Inspirada por este encuentro, Esperanza había propuesto a Canelo la creación de un programa internacional de intercambio para jóvenes que habían superado traumas severos. La idea era conectar a niños de diferentes países y culturas que compartían experiencias de pérdida, abandono y supervivencia, permitiéndoles aprender unos de otros y desarrollar una red global de apoyo. Cada niño que ha pasado por algo difícil tiene una pieza del rompecabezas de la sanación, había explicado Esperanza durante la presentación de su propuesta. Pero ninguno de nosotros tiene todas las piezas. Si juntamos nuestras experiencias y sabiduría, podemos crear un mapa completo para ayudar a otros. Canelo había quedado asombrado una vez más por la profundidad del pensamiento de Esperanza. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Le había preguntado, porque me di cuenta de que cuando solo conoces tu propio tipo de dolor, puedes empezar a creer que tu problema es el peor o el único que importa, había respondido Esperanza. Pero cuando conoces a otros que han enfrentado diferentes tipos de dolor, entiendes que el dolor en sí no es lo importante es lo que hacemos con él. El programa de intercambio se había lanzado con niños de 12 países diferentes, incluyendo refugiados, huérfanos, sobrevivientes de abuso y jóvenes que habían crecido en pobreza extrema. El primer encuentro presencial había sido organizado en México en un centro de retiro especialmente diseñado que Canelo había establecido en las montañas fuera de la ciudad. Lo que había sucedido durante esa primera semana había superado todas las expectativas. Los jóvenes no solo habían compartido sus historias, sino que habían comenzado a desarrollar estrategias colaborativas para abordar problemas que ninguno podría haber resuelto solo. Por ejemplo, Yuki, una joven japonesa que había perdido a sus padres en un tsunami, había enseñado técnicas de meditación y manejo de ansiedad que había aprendido durante su recuperación. Estos métodos habían ayudado inmediatamente a Carlos, un joven mexicano que luchaba con ataques de pánico después de presenciar violencia en su comunidad. Mientras tanto, Carlos había compartido estrategias para encontrar seguridad emocional en entornos peligrosos, técnicas que habían sido invaluables para Fátima, una joven siria que aún luchaba con hipervigilancia después de escapar de la guerra. Es como si cada uno de ustedes fuera un especialista en un tipo diferente de sanación, había observado la doctora Elena Ruiz, la psicóloga que supervisaba el programa. Juntos crean una sabiduría colectiva que es más poderosa que cualquier terapia individual que yo podría proporcionar. Esperanza había estado en el centro de estas interacciones no como líder autoritaria, sino como facilitadora natural. Tenía un don para hacer las preguntas correctas que ayudaban a otros a descubrir sus propias respuestas, y una habilidad para ver conexiones entre experiencias aparentemente diferentes. Durante una sesión particularmente emotiva, María, una joven de Colombia que había sido secuestrada cuando era niña, había expresado su lucha con la confianza en otros. No sé cómo volver a confiar en las personas. Había admitido entre lágrimas en Esperanza, había escuchado cuidadosamente. Y luego había hecho una pregunta que cambió toda la perspectiva. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de confiar en otros, empezaras por confiar en tu propia capacidad de protegerte mientras mantienes tu corazón abierto? Esta pregunta había llevado a una discusión profunda sobre la diferencia entre desconfianza como protección
y desconfianza como prisión. Al final de la sesión, María había desarrollado un enfoque completamente nuevo para reconstruir relaciones. Uno que equilibraba precaución inteligente con apertura emocional. Esperanza tiene un don, había comentado David. Un trabajador social con 20 años de experiencia que había sido traído como consultor del programa. No solo para entender trauma, sino para transformarlo en sabiduría práctica que otros pueden usar. Inmediatamente, el éxito del primer intercambio había llevado a la expansión del programa. Pronto, jóvenes de más de 30 países estaban participando, y los métodos desarrollados durante estos encuentros estaban siendo adoptados por organizaciones de salud mental alrededor del mundo, pero el crecimiento también había traído presiones inesperadas para Esperanza. A los 14 años era regularmente invitada a conferencias internacionales, entrevistas mediáticas y consultas con gobiernos sobre políticas de bienestar infantil. Aunque manejaba estas responsabilidades con su gracia característica, Canelo había comenzado a preocuparse por el impacto en su desarrollo personal. Esperanza le había dicho durante una de sus conversaciones privadas mensuales: ¿alguna vez sientes que te estás perdiendo de ser simplemente un adolescente? Esperanza había reflexionado cuidadosamente antes de responder, como siempre. A veces pienso en eso, había admitido, pero luego recuerdo que mi infancia normal terminó cuando mis padres murieron. No puedo recuperar eso, pero puedo asegurarme de que lo que aprendí de esa pérdida ayude a otros niños a encontrar normalidad en sus propias vidas. Había hecho una pausa mirando por la ventana del café donde se reunían regularmente. Creo que mi normal es diferente porque mi propósito se encontró temprano. Algunos adultos pasan toda su vida buscando significado. Yo tuve la suerte de encontrarlo a los 7 años. Esta perspectiva había tranquilizado a Canelo, pero también lo había hecho reflexionar sobre su propio papel en la vida de Esperanza. ¿Era él un mentor, una figura paterna, un colaborador? La relación había evolucionado más allá de las categorías tradicionales. Creo que somos algo nuevo, había observado Esperanza cuando Canelo le había planteado esta pregunta. Usted no me adoptó, pero es más que un mentor. Yo no soy su hija, pero somos familia de una manera diferente. Somos personas que se encontraron exactamente cuando ambos necesitábamos aprender algo del otro. Esta definición de su relación había resonado profundamente con Canelo. ¿Y qué crees que yo necesitaba aprender de ti? Que la verdadera victoria no es vencer a otros, había respondido Esperanza inmediatamente. Es ayudar a otros a vencer sus propias limitaciones. Usted ya lo sabía en parte, pero necesitaba verlo a través de los ojos de alguien que no tenía nada que ganar excepto la oportunidad de ayudar. A los 15 años, Esperanza había enfrentado su primer gran desafío personal cuando había comenzado a experimentar lo que ella misma identificó como fatiga de propósito. Después de años de ser vista como una fuente de sabiduría y inspiración, había comenzado a sentir la presión de siempre tener las respuestas correctas. Me siento como si la gente esperara que yo fuera perfecta todo el tiempo, le había confesado a Canelo durante una crisis particularmente difícil. Pero a veces me siento perdida, confundida o simplemente cansada, como cualquier adolescente. ¿Qué pasa si decepciono a todas las personas que creen en mí? Esta vulnerabilidad había mostrado un lado de Esperanza que rara vez era visible públicamente, y había llevado a una conversación sobre la diferencia entre ser sabio y ser infalible. Esperanza, le había dicho Canelo, la razón por la que tu sabiduría es tan poderosa es precisamente porque viene de tu humanidad, no de tu perfección. La gente se conecta contigo porque eres real, porque has enfrentado dolor real y has encontrado maneras reales de lidiar con él. Habían decidido que Esperanza tomaría un año sabático de apariciones públicas para enfocarse en su propia educación y desarrollo personal. Durante este tiempo, había asistido a una escuela preparatoria normal por primera vez en años. Había hecho amigos que no sabían nada sobre su fama y había experimentado aspectos de adolescencia que había estado extrañando, pero incluso durante este periodo de retiro relativo, Esperanza no había podido evitar ser ella misma. Había comenzado un grupo de apoyo informal en su escuela para estudiantes que enfrentaban problemas familiares. Había organizado programas de tutoría entre pares y había iniciado un proyecto de jardinería comunitaria que había transformado un lote baldío en un espacio de sanación para toda la comunidad. Es increíble, había comentado su consejera escolar. Esperanza trata de ser un estudiante normal, pero su instinto natural es crear soluciones para los problemas que vea. Su maestra de literatura había hecho una observación similar en clase. Cuando discutimos libros sobre personajes que enfrentan adversidades, Esperanza siempre encuentra ángulos que el resto de nosotros no vemos. No porque trate de mostrar su sabiduría, sino porque genuinamente ve el mundo de manera diferente. El año sabático había culminado con un proyecto de graduación que había sorprendido a todos. En lugar de escribir un ensayo tradicional, Esperanza había creado un documental sobre adolescentes ordinarios que hacen cosas extraordinarias, estudiantes de su escuela que habían superado desafíos personales significativos
pero que nunca habían recibido reconocimiento público. El documental había presentado historias como la de Antonio, un estudiante que había aprendido inglés perfectamente en 2 años después de llegar como refugiado, mientras trabajaba medio tiempo para ayudar a mantener a su familia, o la de Sandra, que había cuidado a su hermano autista desde los 11 años mientras mantenía calificaciones excelentes y participaba en el equipo de debate escolar. Quería mostrar que la fortaleza extraordinaria no es rara, había explicado Esperanza durante la presentación de su proyecto. Está en todas partes, en cada escuela, en cada comunidad. Solo necesitamos aprender a verla y celebrarla. El documento se había vuelto viral, pero esta vez el enfoque no había estado en Esperanza como individuo extraordinario, sino en su capacidad para reconocer y amplificar la extraordinariedad en otros. Este proyecto muestra la evolución de Esperanza. Había observado Canelo durante una entrevista sobre el documental. Comenzó haciendo preguntas profundas sobre la fortaleza. Luego aplicó esas ideas para ayudar a otros. Y ahora está enseñando al mundo a ver fortaleza donde normalmente pasa desapercibida. A los 16 años, Esperanza había sido aceptada en múltiples universidades prestigiosas con becas completas, pero había tomado una decisión que había sorprendido a muchos. Había elegido estudiar en la universidad local mientras continuaba viviendo en el orfanato San José, que ahora se había convertido en un centro de excelencia reconocido internacionalmente. ¿Por qué quedarte aquí cuando podrías ir a cualquier lugar del mundo?, le había preguntado un reportero durante una entrevista. Porque las raíces son importantes, había respondido Esperanza. Este lugar me enseñó todo lo que sé sobre fortaleza, comunidad y propósito. Ahora quiero usar lo que he aprendido para hacer que este lugar sea aún mejor para los niños que vienen después de mí. Su decisión había llevado al desarrollo de un programa universitario único donde estudiantes de todo el mundo venían a estudiar aplicación práctica de resiliencia y desarrollo comunitario, trabajando directamente con el orfanato y los programas asociados. Esperanza está creando un nuevo modelo de educación, había observado la doctora Patricia Morales, rectora de la universidad, uno donde el aprendizaje académico y el servicio comunitario no están separados, sino completamente integrados. Durante este periodo, Esperanza también había comenzado a enfrentar decisiones sobre su futuro personal. Varios jóvenes líderes internacionales habían expresado interés romántico, y ella había comenzado a explorar qué significaba el amor romántico, para alguien cuya vida había estado tan centrada en propósito comunitario. Su primera relación seria había sido con Alejandro, un joven activista ambiental que había conocido durante una conferencia sobre justicia social. Lo que había hecho especial esta relación era cómo ambos habían navegado el equilibrio entre sus compromisos públicos y su conexión personal. Alejandro entiende que mi trabajo no es solo mi carrera, es quien soy, había explicado Esperanza a Canelo durante una de sus conversaciones. Pero también me ayuda a recordar que puedo ser completamente humana, vulnerable, divertida, incluso tonta a veces sin que eso disminuya mi capacidad para ayudar a otros. La relación había durado 2 años y había terminado amigablemente, cuando ambos habían reconocido que sus caminos los llevarían en direcciones geográficas diferentes. Pero la experiencia había enseñado a Esperanza lecciones importantes sobre intimidad, vulnerabilidad y la posibilidad de mantener conexiones profundas mientras se persiguen propósitos individuales. Aprendí que el amor verdadero no te hace elegir entre amar a una persona y amar a la humanidad. Había reflexionado después de la ruptura. El amor verdadero te hace mejor en ambos. A los 18 años, Esperanza había alcanzado la mayoría de edad oficialmente, pero había tomado la decisión de permanecer oficialmente asociada con el orfanato San José como su hogar base emocional y operativo. El orfanato se había transformado tanto que ahora funcionaba más como un centro de innovación social que como una institución tradicional de cuidado infantil durante su ceremonia de graduación. Universitaria había completado su licenciatura en 2 años y medio gracias a créditos por experiencia y programas acelerados. Esperanza había dado un discurso que había sido transmitido en vivo a más de 50 países. Hace 11 años, me acerqué a un extraño en la calle con una pregunta sobre la fortaleza. Había comenzado su discurso. No sabía entonces que esa pregunta cambiaría no solo mi vida, sino las vidas de miles de personas alrededor del mundo. Había mirado directamente a Canelo, quien estaba sentado en primera fila con lágrimas en los ojos. Canelo me enseñó que cuando alguien hace una pregunta importante, tu responsabilidad no es solo dar una respuesta, sino vivir esa respuesta de manera que otros puedan aprender de tu ejemplo. La ceremonia había sido única, en que, en lugar de celebrar solo los logros de Esperanza, había incluido presentaciones de docenas de jóvenes que habían sido inspirados por su trabajo para crear sus propios proyectos de cambio social. Esto es lo que más me enorgullece, había dicho Esperanza durante la recepción posterior. No que yo haya logrado cosas, sino que tantos otros hayan encontrado su propia voz y su propio propósito. El discurso de graduación había llevado
A una oferta extraordinaria, las Naciones Unidas le habían propuesto el puesto de enviada especial para Juventud Resiliente, un cargo que le permitiría trabajar con gobiernos y organizaciones internacionales para implementar programas basados en sus métodos. Pero antes de aceptar, Esperanza había querido tomar una decisión que había estado considerando durante años en escribir un libro que documentara no solo su historia, sino las metodologías prácticas que había desarrollado para ayudar a otros. Quiero escribir el libro que hubiera querido leer cuando tenía 7 años y me sentía perdida, había explicado a su editor. No solo una historia inspiradora, sino un manual práctico para cualquier persona que enfrente adversidades y quiera transformarlas en propósito. El libro, titulado Preguntas que cambian mundos, en una guía para transformar dolor en propósito, había tomado 2 años en completarse. Esperanza había insistido en incluir no solo su propia historia, sino estudios de caso detallados de docenas de jóvenes que habían participado en sus programas. Cada capítulo está organizado alrededor de una pregunta profunda, había explicado. Durante el lanzamiento del libro, porque aprendí que las preguntas correctas son más poderosas que las respuestas perfectas. Las preguntas te hacen pensar, las preguntas te hacen crecer, las preguntas cambian cómo ves el mundo. El libro se había convertido en un bestseller internacional inmediatamente, pero más importante para Esperanza, había sido adoptado por sistemas educativos, programas de terapia y organizaciones comunitarias como herramienta práctica para desarrollo de resiliencia. A los 20 años, Esperanza había aceptado finalmente el puesto en las Naciones Unidas, pero con condiciones específicas que habían reflejado la sabiduría que había desarrollado sobre equilibrar ambiciones globales con compromiso local. Aceptaré el puesto, había anunciado, pero mi base de operaciones permanecerá aquí en México, en el Orfanato San José, porque cualquier trabajo que haga globalmente debe estar enraizado en trabajo real, con comunidades reales. Su primera iniciativa como enviada especial había sido establecer una red global de centros de esperanzao, lugares, en 50 países diferentes donde jóvenes que habían superado traumas podían recibir entrenamiento para convertirse en líderes comunitarios y agentes de cambio. La idea es simple. Había explicado durante su primera presentación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en lugar de solo ayudar a jóvenes a superar traumas, los entrenamos para convertir sus experiencias de superación en herramientas para ayudar a otros. Cada centro será dirigido por jóvenes locales que entienden los desafíos específicos de sus comunidades. La propuesta había recibido apoyo unánime, pero lo que había impresionado más a los delegados había sido la manera en que Esperanza había presentado el plan no como una autoridad externa imponiendo soluciones, sino como una facilitadora, conectando sabiduría local existente en Canelo, ahora de 45 años, y completamente enfocado en trabajo humanitario. Había observado la presentación con una mezcla de orgullo paternal y asombro profesional. Esa niña de 7 años que me hizo una pregunta en la calle, había reflexionado después, acaba de proponer una reorganización fundamental de cómo el mundo aborda el bienestar juvenil, y lo hizo de una manera que hace que parezca obvio. Why natural? Durante una cena privada después de la presentación en la Organización de las Naciones Unidas, Esperanza y Canelo habían reflexionado sobre el viaje extraordinario que habían compartido durante 13 años. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí? Había preguntado Canelo en Esperanza, había sonreído, pero su expresión había sido reflexiva. Honestamente, cuando tenía 7 años, mi definición de aquí era mucho más simple. Solo quería entender si era posible ser fuerte sin ganar peleas. Nunca imaginé que esa pregunta se convertiría en todo esto. Había hecho una pausa, mirando por la ventana hacia las luces de Nueva York. Pero ahora entiendo que esa pregunta contenía todas las preguntas importantes. ¿Qué es la fortaleza real? ¿Cómo transformamos el dolor en propósito? ¿Cómo cuidamos a otros mientras cuidamos de nosotros mismos? ¿Cómo creamos significado a partir del sufrimiento? ¿Y has encontrado las respuestas? Había preguntado Canelo. He encontrado algo mejor que respuestas, había respondido Esperanza. He encontrado maneras de vivir con las preguntas de forma que cada día responde una parte diferente. Y he aprendido que cuando vives las preguntas importantes plenamente, tu vida se convierte en una respuesta que otros pueden usar. Canelo había asintido, entendiendo que habían llegado a un momento de transición en su relación. Esperanza ya no era la niña que necesitaba guía. Era una líder mundial que estaba creando nuevos caminos para otros. ¿Cuál es el siguiente paso para nosotros? Había preguntado. Creo que el siguiente paso es entender que lo que construimos juntos ahora tiene vida propia. Había respondido Esperanza. Ya no somos solo Canelo y Esperanza ayudando a gente. Somos parte de un movimiento que incluye a miles de personas que han encontrado maneras de transformar sus propias adversidades en herramientas para ayudar a otros. Había sonreído, y por un momento
Canelo había visto destellos de la niña de 7 años que había conocido en la calle, pero eso significa que nuestro trabajo real recién está comenzando. Y así, mientras terminaba la segunda década del siglo XXI, lo que había comenzado como una pregunta profunda de una niña huérfana se había transformado en un nuevo paradigma global para entender resiliencia, propósito y el poder transformador de convertir experiencias personales de superación en herramientas para sanación colectiva, demostrando que a veces las conversaciones más breves pueden plantar semillas que crecen durante décadas y cambian el mundo de maneras que nunca podrían haberse predicho ni así. Mientras terminaba la segunda década del siglo XXI, lo que había comenzado como una pregunta profunda de una niña huérfana se había transformado en un nuevo paradigma global para entender resiliencia, propósito y el poder transformador de convertir experiencias personales de superación en herramientas para sanación colectiva, demostrando que a veces las conversaciones más breves pueden plantar semillas que crecen durante décadas y cambian el mundo de maneras que nunca podrían haberse predicho. Y mientras Esperanza continuaba su trabajo transformando vidas alrededor del mundo, aquella pregunta simple de una niña de 7 años seguía resonando en cada vida tocada. La verdadera fortaleza no viene de nunca caer, sino de levantarse, cada vez con más sabiduría para ayudar a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad. El fin.